Mira, Diego, en realidad nosotros lo que solicitamos, en un principio hubo un tema de tratamiento parlamentario, nosotros solicitamos la vuelta a comisión, porque lo que consideramos es que el presupuesto vino de manera extemporánea. La Constitución establece que tiene que venir en octubre, vino en diciembre y en extraordinarias, y entonces nosotros lo que pedíamos era más tiempo para poder hacer una ronda de consultas con ciertos sectores que han expresado su disconformidad, o por lo menos con ciertos reclamos en relación a cómo estaba presupuestando el Poder Ejecutivo. Recordemos que esto es un resorte del Poder Ejecutivo, hacer el presupuesto, el cálculo de gastos para el año siguiente, y el Poder Judicial y el Poder Legislativo envían sus proyectos de presupuesto, pero después es el Ejecutivo quien define finalmente si eso se va a dar de la manera que lo solicitaron o no. El Poder Judicial tenía reparos importantes, salió una acordada del superior al respecto, con acompañamiento del fiscal de Estado, doctor Sotelo. Entonces nos parecía que por lo menos teníamos que escuchar a los miembros del Poder Judicial. Yo lo dije en el discurso ayer, teniendo en cuenta que nosotros aprobamos varios códigos de procedimiento que esperamos que puedan ser implementados prontamente. Son muy importantes para mejorar la calidad del servicio de justicia en la provincia, pero tenemos que darle al Poder Judicial herramientas para que puedan trabajar de la mejor manera. Si no lo hacemos, creo que estamos haciendo una legislación que va a ser inaplicable, ¿no? Me parece que esto es una cuestión de sentido común. Después hay un montón de temas en relación a educación, al tema de recomposición salarial, el tema de endeudamiento, que es otra cuestión que no nos quedó para nada clara, porque por primera vez, desde que yo recuerdo, y vos me haces decir sos joven, pero no soy tan joven, uno, y dos, tengo bastantes años de experiencia, es la primera vez que se pone en el artículo donde se solicita el endeudamiento una redacción tan amplia. Claro. Es decir, se permite que y se aprueba, la provincia hoy se puede endeudar, bueno, cuando se aprueba en el Senado obviamente no, la provincia se puede endeudar para cualquier tipo de gastos. Claro. En 12.000 millones de pesos. Que es un montón de dinero. Sí, muchísimo. Entonces, me parece que el endeudamiento per se no es malo. No es malo tomar deuda cuando uno toma deuda para hacer inversiones de capital, para hacer obras de infraestructura, para hacer viviendas, para trabajar en la producción, mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito productivo, pero no para pagar sueldos o no para pagar gastos corrientes, cualquier tipo de erogación que tiene que hacer el Estado. Me parece que tenemos que ser más responsables en ese aspecto, y creo que es el rol que le cabe a la legislatura. Controlar que el presupuesto que envía el Ejecutivo sea algo lógico, normal, y que esté dentro de lo que legalmente corresponde. Me parece que eso nos parecía a todos, ¿no? Dentro del bloque, por eso nos acompañamos, digamos, teníamos estos reparos que te estoy señalando en ese momento, además de, bueno, si me dejas, hasta las 5 de la tarde tengo que tener una de las sesiones más largas que tuvimos. Porque es lo que le manifestamos nosotros, se nos está haciendo largo eso, que debería ser un poco más corto, porque esto es lo que tendríamos que haber debatido en las comisiones y lo que tendríamos que haber hecho en ronda de consulta. Entonces no nos queda otra que hacerlo en el debate. No es la mejor técnica legislativa, pero bueno, no hay opción. No teníamos otra opción. Bueno. Otra cosa que le planteamos es, el Ministerio de Hacienda lleva un 38% de la masa del presupuesto. No es un proyecto de gobierno productivo, innovador, de desarrollo, que el gobernador, a través del resorte del Ministerio de Hacienda, tenga casi el 40% de los recursos. Claro. Sí. Es porque entonces todos los ministerios van a tener que ir a solicitarle permiso al gobernador para terminar sus ejercicios, muy probablemente, y para desarrollar sus programas de gobierno. Nos parece que es una centralización que no aporta al mejor funcionamiento del Estado. Ya se lo cuestionamos en el presupuesto anterior y en el anterior. La verdad que la administración de Gustavo Valdés, a comparación, si vamos a hacer una comparación con el anterior gobierno radical, porque hace 20 años que en realidad los gobernadores son radicales, pero bueno, con el último gobierno de Ricardo Colombi, está siendo bastante más, no te quiero decir desprolija, pero sí deficitaria. O sea,
está perdiendo la prolijidad que siempre tuvo Ricardo Colombia en el sentido de tener las cuentas al día. En ese momento, por ejemplo, en caja, Sí. Vos tenés el faltante de 2 meses de sueldo. Y antes vos tenías el sobrante. El año pasado nosotros cerramos el ejercicio con sobrante de 2 meses de sueldo en pandemia. Y este año tenemos un faltante. O sea, el déficit cubre 2 meses de las nóminas salariales de la provincia, que es mucho. O sea, estamos llegando a unos niveles importantes de financiación, de recursos propios, ¿no? Totalmente. O sea, y no podemos salir a cubrir nóminas salariales con deuda, porque lo que decíamos es, estamos en niveles cercanos al 97-98, y es preocupante. La deuda desde el 2017 hasta el momento se quintuplicó y pasó de 12.000 millones a casi 57.000 millones. No sé si dije bien, se triplicó, pero el monto es ese. Pasó de 12.000 millones a 57.000 millones de pesos. Más allá de la inflación y todo está ajustado, ¿no? Y estos datos no los sacamos nosotros de informes propios, sino los sacamos del mismo informe del Tribunal de Cuentas. Que otro reclamo que le hicimos es que nosotros no contamos con información suficiente. La oposición a nivel nacional y el oficialismo a nivel local puede criticar al gobierno nacional en un montón de cosas, y la supuesta discriminación que se hace con Corrientes, porque cuentan con la información y porque está todo transparentado. En tal caso, es una decisión, porque fue un planteo ayer, bueno, el que gana define, bueno, a nivel nacional ganó el gobierno nacional, y el gobierno nacional define cuáles son las provincias a las cuales les va a asignar recursos extra de acuerdo al criterio que tiene el gobierno nacional. Nosotros vamos a aplicar el criterio que ellos quieren que le aceptemos al gobernador acá, que tenemos que entender que los municipios que considere el gobierno provincial ser beneficiados con recursos extra, no, tenemos que aceptar, pero quien ha ganado por más del 70 y pico por ciento, y todas las cosas que siempre aprovechan para recalcar, bueno, de la misma forma uno a nivel nacional tiene que aceptarlo, con el agravante de que acá no tenemos información, no sabemos cómo se hace la distribución en los municipios. Exactamente. No se cuenta con eso. Si ustedes quieren, que deberían poder, como periodistas y como ciudadanos, acceder a esa información. ¿Cuánto dinero recibe Goya, por ejemplo? Claro. En coparticipación y también en otro tipo de recursos. Por todo concepto, yo quiero saber a Goya, de parte del gobierno de la provincia, cuánto recibe. Y cuántos de esos recursos son nacionales y cuántos de esos recursos son propios. No podés saber, no existe manera. Los invito a que hagan el intento. Porque lo hemos hecho nosotros los legisladores y no hay acceso directo a la información. Y envías una nota y no te la contestan. Así que fue el tratamiento en ese tenor, digamos. O sea, obviamente que con los pares, como yo dije en otra entrevista, yo no le voy a pedir explicaciones a los diputados. Los diputados no tienen que dar explicaciones sobre el caso del Ejecutivo. Claro. Además, siempre criticamos eso. O sea, no son representantes del Ejecutivo. Nosotros somos representantes del pueblo de la provincia de Corrientes. Y tendríamos todos que estar preocupados, por ejemplo, por el tema del Poder Judicial y el casi conflicto de poderes que estamos teniendo. Totalmente. Es grave. Lo que está pasando con el Poder Judicial es grave. Yo creo que por el cerco mediático que hay, etcétera, nos está dimensionando la potencial crisis que hay, que esperemos que no sea tal. Porque realmente podría ser un conflicto que nos lleve, digamos, bastante dolor de cabeza a los correntinos, porque la justicia es un poder al que hay que respetar la independencia de poderes, que no le está ajustando las clavijas todo el tiempo con el tema económico, que claramente la Constitución por eso lo declara un poder autárquico, por eso la intangibilidad de remuneraciones, por eso un montón de, entre comillas, privilegios que tiene la justicia, porque tiene que poder fallar y tiene que poder trabajar de forma independiente. Y eso se está tratando de evitar por todos los medios posibles. Totalmente. Me interesa esto del tratamiento express, de poder entender un poco más, porque se realiza en toda la provincia, en los municipios sobre todo donde gobierna el radicalismo. Acá en Goya exactamente lo mismo, el presupuesto se debate en muy poco tiempo, entre gallos y medianoche. Intentar entender por qué esta práctica, si nos lo puede explicar, con qué objetivo, digamos, ¿no? Mala costumbre de aplicar los números, Diego. No te puedo decir otra cosa. Eso se llama, digamos, en teoría política, hegemonía. Cuando vos tenés la suma del poder, tenés el poder ejecutivo, tenés el poder legislativo, vas por el poder judicial,
porque vas a intentar controlar el Poder Judicial a través de estos resortes que estamos hablando, se pueda dar el lujo de no cumplir con la Constitución y enviar, ya en un año que no fue en contexto, a ver, en el 2020 uno hubiera podido entender la demora porque, bueno, fue un año de pandemia, fue un año complejo para todo el mundo, a nivel nacional también, bueno, mundial, global, digamos, todos estábamos complicadísimos, pero el 2021 fue un poco más normal y el gobierno nacional, que es la pauta que necesita la provincia para hacer el presupuesto, ¿sí? Porque en base a lo que presupuesta la nación, en cuanto a metas de inflación, ingresos, porque de acuerdo a lo que le van a repartir de coparticipación, etcétera, es que confecciona el presupuesto de la provincia. El gobierno nacional lo mandó en septiembre el presupuesto. Se está discutiendo ahora por una cuestión del poder legislativo y por una cuestión de conformación de las cámaras y por cuestiones políticas que exceden al Poder Ejecutivo Nacional. Y no estoy defendiendo, estoy explicando la situación. Si el Poder Ejecutivo local lo hubiera mandado en octubre y nosotros no lo hubiéramos tratado o hubiéramos enamorado del tratamiento, sería una responsabilidad nuestra. Sí. Pero en este caso nos mandan el presupuesto en diciembre. Claro. En el medio del cambio de legislatura, es decir, en medio de cuando se renuevan los legisladores, entonces unos legisladores son los que hacen el dictamen, otros legisladores son los que tratan. A mí me tocó ser de los que continúan el mandato, ¿no? Sí, pero sí. los que se fueron, algunos hicieron el estudio del presupuesto y otros fueron los que recién ingresados los tuvieron que tratar, cuando en realidad es un tema que deberíamos estar tratando, que requiere desde octubre. O sea, teníamos tranquilamente un mes, 2 meses para hacer todas las objeciones, porque para eso se envía, para que se puedan hacer aportes, para que se puedan objetar cosas, para que se puedan plantear otras alternativas. La verdad que no es que nosotros somos una escribanía del Poder Ejecutivo y el presupuesto tiene que pasar y tiene que ser aprobado o rechazado por el Poder Legislativo. Claro. No, el Poder Legislativo tiene la obligación de estudiarlo y de hacerle aportes, de aprobarlo, pero también de poder modificarlo. Estamos de adorno, de decorado ahí. Totalmente. Para levantar la mano y no. Este fue un año de campaña y en la campaña se prometen muchas cosas. ¿Cuánto prevé el presupuesto de inversión en obras, industrialización, políticas sociales, que es algo que se promete mucho en campañas políticas? No, en realidad es muy chico el porcentaje. Ninguno de los ministerios que mencionaste de desarrollo social es el único que llega a un poquito más del 10%. Se habla de cifras globales, ¿no? Sí. Justamente esa es una de las cosas que se criticó, te reitero. Hablan de hay un plan de gobierno, de seguridad, modernización, producción. Quedan el 38% del presupuesto a Hacienda. Sí. O sea, al Ministerio de Economía, para decirlo más simple. Claro. Educación no, y todos los organismos descentralizados. El IOSCOR, por ejemplo, que está recontra desfinanciado, tampoco recibe los montos necesarios. También observamos esto en la rendición de cuentas, o sea, el Tribunal de Cuentas, que aprobamos las cuentas de inversión. Hay un desfasaje entre lo que el IOSCOR dice que le debe la provincia y lo que la provincia dice que le debe el IOSCOR. Y esto, bueno, dicen, bueno, son cuestiones contables. Bueno, sí, son cuestiones contables, pero hubiera sido bueno llamarlo al interventor del IOSCOR, llamarlo al ministro de Hacienda, a ver, explíquenos cuáles son las inconsistencias. Claro. O sea, ¿por qué para ustedes esto y por qué para ustedes lo otro? Y si podemos aprobarlo así. Porque, por ejemplo, también la reunión con la gente del Tribunal de Cuentas no se dio conjuntamente con la gente de Contaduría de la provincia, que es la que le manda las cosas al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas estudie. Entonces, cosas que nosotros encontramos como faltante de información, el Tribunal de Cuentas no tiene explicación, pero si los hubiéramos tenido lo de la Contaduría de la provincia, le hubiéramos podido preguntar al muchacho por qué no mandaron esta información, o dónde está esta información, o cómo es, y no pudimos, porque no hubo tiempo. Totalmente. Entonces, hay cosas que no se trata de que nosotros seamos, porque por ahí en algún momento a uno le quieren correr con, no, porque bueno, tipo, ustedes no estudian, no, nosotros recontra estudiamos y le miramos el presupuesto por todos lados y tratamos de hacer un análisis muy pormenorizado, pero hay información que no depende de cuán esmerados seamos nosotros en el estudio, porque encima, te reitero, ni siquiera está disponible. Claro. Si yo quiero buscar una licitación, por ejemplo, que no está publicada, porque no está publicada en el boletín oficial, y no la encuentro. Y
el gobernador está obligado a mandar los decretos con sus anexos al boletín oficial para que sean publicados y después a los dos poderes del Estado, tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo. Y nosotros no contamos con esa información.